Bueno, es algo parecido a lo que ya vimos. Lo único es así como un poquito más aterrizado. De hecho, la tendencia actual es tratar de clasificar lo que es el infarto en diferentes rublos, lo que es infarto sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Entonces aquí lo que vemos en esta diapositiva es que, bueno, vemos las causas de angina inestable, lo que es el infarto, que es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Es la formación de trombos o trombolismos, trombos oclusivos, ¿sí? Lo que es erosión de la placa, trombos coronarios, que puede ser por espasmo. Hay algo que se llama síndrome X, ¿sí? Que es por el flujo lento. Hay otro que se llama ectasia coronaria, que también es dilatación de las arterias y puede causar flujo lento, ¿sí? Y todo esto, bueno, a la larga va a llevar a lo que es la angina inestable o el infarto sin elevación del segmento ST. También habíamos comentado que lo que son los procesos inflamatorios, la angina inestable secundaria, lo que habíamos comentado, anemia, hipertiroidismo, y esto es raro, pero sí se llega a presentar lo que es disección de las coronarias. Los pacientes con, sobre todo lo que son Marfan, se puede asociar a disección de lo que es la raíz aórtica y pueden disecar lo que son las arterias coronarias, o incluso en procedimientos de cateterismo, por el efecto mecánico pueden disecar las coronarias y eso llevará a un paciente a un infarto. Ahora, la forma de presentación, ya habíamos comentado que es angina en reposo, ¿sí? Que tiene menos de 2 meses y que puede tener el patrón cambiante, ¿sí? La probabilidad de los riesgos también ya los comenté previamente, ¿sí? Entonces, aquí está lo que es la escala de lo que les decía de el score de TIMI, ¿sí? Y bueno, aquí los marcadores de bioquímicos, que lo había comentado previamente. Entonces recuérdense, aquí lo más importante es la CPK, fracción MB, que inicia, ¿sí? En las primeras 4 horas, ¿sí? Y que de alguna forma va a llegar su pico máximo a las 24 horas. Otro marcador importante va a ser lo que es la troponina. Se menciona que esta, como les decía, hasta los 14 días, incluso hasta 21 días, ¿sí? Y la mioglobina, que era otro de los marcadores, que realmente solos no nos va a decir nada. Entonces recuerden, esta curva enzimática habitualmente se le solicita a los pacientes en las primeras 24 horas para determinar cómo va la evolución desde el punto de vista bioquímico. Si yo tengo un paciente que no tuvo infarto como tal, estos cambios a nivel enzimáticos como marcadores de necrosis a nivel de células miocárdicas no aparece. Bueno, ahora, del tratamiento ya también lo habíamos comentado. Obviamente, medidas generales, lo que es monitoreo continuo, el oxígeno. El oxígeno se menciona que se debe de utilizar en aquellos pacientes que se consideren que tienen cierta congestión pulmonar, aunque por rutina también se utiliza en todos los pacientes, ¿sí? Ahora, se le puede dar lo que es la nitroglicerina para disminuir el dolor, ¿sí? La dosis es de 0.5, con intervalos de 5 minutos por 3 dosis. Asimismo, cuando el paciente no mejora, se puede dar la nitroglicerina IV. Ahora, también el uso de betabloqueadores, la finalidad es disminuir frecuencia cardíaca, disminuir el consumo de oxígeno para disminuir las manifestaciones y sobre todo el dolor. Se menciona que utilizar lo que son vasodilatadores del tipo inhibidores de lo que es angiotensina y los inhibidores de LAICA también son útiles para mejorar lo que es la remodelación cardíaca y que no tenga una remodelación no adecuada y que a la larga cause problemas a nivel cardíaco. Ahora, también se menciona que el uso de calcioantagonistas, sobre todo del grupo que no son de hidropirina, como es el verapamilo y diltiazem, también se utilizan.
En los pacientes con este síndrome isquémico coronario agudo, el uso de las didopidinas está contraindicado, ¿sí? Lo que es amlodipino, felodipino, porque esto aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el consumo de oxígeno. Incluso hay algunos estudios de hace unos 10 años que se vio pacientes que se les daba en el infarto agudo este tipo de medicamentos, incrementaba la mortalidad porque incrementaba el consumo de oxígeno. ¿Perdón? Bueno, la única indicación es, si se hace el diagnóstico de angina de Prinzmetal, es la única indicación de utilizar las didopidinas, lo que es nifedipina, ya que la fisiopatología es el espasmo coronario y no hay una lesión obstructiva. Y lo que hace las didopidinas es relajar el músculo liso de las arterias coronarias y mejorar los eventos de espasmo coronario, pero es la única indicación. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a seleccionar a un paciente? Habíamos comentado que tenemos lo que es de acuerdo a el score de TIMI y el de Grace. Vamos a determinar si es un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. Al momento que nosotros determinado que es un paciente de alto riesgo, obviamente, bueno, vamos a, de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo a los marcadores cardíacos, de acuerdo si existen alteraciones más importantes del segmento ST, si se detecta que hay insuficiencia mitral o se acentúa más, que la inestabilidad hemodinámica que tiene el paciente es cada vez peor, entonces obviamente es un paciente que tiene indicación para hacer un tratamiento invasivo. Obviamente, bueno, aquí tenemos que paciente con taquicardia ventricular sostenida, esto es por el evento isquémico, paciente que ya tiene una cirugía de revascularización previa o que se le hizo una angioplastía previa, aquellos que tienen un TIMI y un Grace muy alto y que la fracción de expulsión es muy baja, son los que tienen indicación para dar o realizar un tratamiento invasivo. Ahora, de los tratamientos conservador, bueno, habíamos dicho la aspirina, la dosis, ustedes van a ver que esto varía, hay gente que dice que desde 75, 85 miligramos puede utilizarse, aunque de entrada mencionan que lo ideal es darle una dosis de 300 miligramos, 325 y posteriormente continuar una de sostén de 100, 150 miligramos. El clopidogrel, ¿sí? También se menciona que debe darse una dosis inicial de 300 y después una de mantenimiento de 75, y lo que es la ticlopidina, que es un derivado de lo que es el clopidogrel, que en aquellos pacientes que tengan algún problema de alergia a la aspirina, se menciona que se puede utilizar. Ahora, de la anticoagulación tenemos de la enoxaparina, ¿sí? Que son de lo más común, ¿sí? Lo que es la heparina, la normal, la sódica, ¿sí? Las dos se pueden utilizar. Hay algunos estudios que han hecho en forma comparativa cuál es mejor, si son las heparinas fraccionadas o no las fraccionadas. Realmente a la larga no hay ninguna ventaja, solamente la facilidad del uso. La enoxaparina casi siempre es cada 12, a diferencia de la no fraccionada, que esta sí debe ser una infusión, ¿sí? La infusión se menciona que no debe pasar de 1000 unidades por hora y que esta en algún momento en los hospitales, por lo económico que es más fácil de utilizar a utilizar heparinas de bajo peso molecular, que son más caras y más difíciles de conseguir. Ahora, dentro de lo que son los inhibidores de las glucoproteínas, que uno de los que tenemos aquí en México es el tirofiban, se menciona que estos se deben dar sobre todo pensando en que el paciente va a ser sometido a una angioplastía y que bueno, se debe de ajustar de acuerdo a la depuración de creatinina. Bueno, aquí es un algoritmo que mencionan, bueno, si tengo un paciente con lo que es diagnóstico de una angina inestable o un infarto sin elevación al ST, ¿qué es lo que vamos a
a ver, de entrada, como les decía, lo primero es dar ácido acetil salicílico, ¿sí? Obviamente, una vez que ya se inicia el manejo, hay que estratificarlo y hay que ver si se le va a dar, hay indicación de terapia invasiva, obviamente se le empieza a dar lo que es sobre todo lo que son los niveles de las glucoproteínas asociado a lo que son las heparinas, ¿sí? Y obviamente, bueno, ya una vez que se planeó cómo está el tratamiento, hacer el diagnóstico angiográfico para ver si se coloca un stent o es una cirugía de revascularización. Por eso les decía que casi siempre lo que se recomienda siempre es el ácido acetil de primera entrada y posteriormente ya iniciar con lo que son la anticoagulación. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Es más o menos lo que habíamos comentado, pero este es así como que más sencillo y como un resumen de lo que vimos previamente. ¿Sí? ¿Qué tan útiles son los parches de nitroglicerina? Espérame. Bueno, realmente lo que es la nitroglicerina, lo ideal en un paciente con angina inestable es que se le debe dar nitroglicerina IV por la vida media y la gravedad del paciente. El parche de nitroglicerina sí se absorbe, pero las dosis que se manejan son pequeñas y la dosis de mantenimiento no es suficiente para mantener un paciente con angina inestable o un infarto. Entonces casi siempre se les recomienda que sean vía oral, ¿sí? Que son, bueno, son las perlas, pero lo ideal es las primeras 24 o 48 horas se deben de manejar IV. O sea, sí se puede utilizar, si no tienes otro recurso, se puede utilizar, pero no es ese tipo, bueno, nitroglicerina como tal se utiliza, pero no el parche como primera elección. Lo utilizan muy frecuentemente cuando son pacientes ya crónicos y ambulatorios. Y por facilidad que se coloca el parche ya sea 12 o 24 horas, sobre todo cuando han desarrollado lo que es tolerancia a nitratos, se recomienda que sean 12 horas, suspendiendo 12 horas, con la finalidad de que se restituya lo que son los radicales sulfhidrilo, que son los que están provocando la tolerancia a nitratos. Sí, sobre todo pacientes que han recibido dosis más de 40 miligramos de isosorbide, estos depletan lo que son los niveles de radical sulfhidrilo y el efecto vasodilatador disminuye. El óxido nítrico disminuye y eso provoca que ya no le haga efecto para disminuir los eventos isquémicos. Entonces, cuando se utiliza la combinación de los parches con calcioantagonistas o betabloqueadores para tratar de que se recuperen los radicales sulfhidrilos para el efecto que tienen los vasodilatadores. ¿Dudas o preguntas? ¿Sí? No, es un marcador más fidedigno. Sí. Bueno, de aquí lo que vamos a ver es lo que es, bueno, es parte de lo que es infarto con elevación del segmento ST. Entonces aquí lo que toman en cuenta, bueno, que hay que recordar que desde el punto de vista del patológico hay muchos cambios a nivel de las células miocárdicas llegando a la necrosis total. Entonces, el objetivo de llegar a un diagnóstico y un tratamiento temprano es evitar que llegue a la muerte celular, ya que cada vez que hay un evento de infarto, un porcentaje de células cardíacas van a morir y eso va a afectar cada vez más la función cardíaca y la posibilidad de muerte, ¿sí?, es más factible. Entonces el objetivo obviamente es que tratamos de evitar lo más que se pueda que exista muerte celular miocárdica. Obviamente, bueno, aquí lo que se menciona es que hay que tener en cuenta que los síndromes isquémicos coronarios como tal, no solamente vamos a tomar en cuenta lo que es
un parámetro. Necesitamos tomar en cuenta muchos parámetros y lo más importante, como les decía, es el cuadro clínico. Si yo tengo una sospecha de síndrome isquémico, obviamente, inmediatamente necesito tratar de determinar los marcadores bioquímicos de muerte celular, ¿sí? Que son realmente las enzimas cardíacas. Vemos cómo está el electrocardiograma y vemos si todo esto ha llevado a que exista alguna alteración en la función del corazón, ¿sí? Ya sea que esté causando lo que es edema agudo pulmonar o el choque cardiogénico. Ahora, dentro de lo que son todo lo que es el entorno clínico, los exámenes de gabinete, de alguna forma nos va a servir para una estratificación de riesgo. Entonces, se menciona que de las cosas más importantes es tratar de determinar los marcadores de necrosis tumoral, los marcadores de inflamación que son muy específicos, al igual que los marcadores de disfunción ventricular y a la vez, bueno, el ecocardiograma que ya habíamos comentado que nos va a ayudar a determinar cuáles son los cambios que existen a nivel de la función cardíaca. Entonces ahora, regresando otra vez a la misma transparencia, nada más que más desglosada, entonces de los marcadores, ¿sí?, de muerte celular, como ya habíamos comentado, estamos la troponina. Se menciona que esta se va a elevar al igual que la CPK-MB a las 4 horas, ¿sí? Y se menciona que el pico máximo está entre las 12 y 48 horas y que puede persistir hasta 21 días, ¿sí? Alta. La CPK ya habíamos comentado que igual inicia a las 4 horas, el pico máximo es a las 24 y regresa a las 48 horas. Les mencionaba que uno de los marcadores que son muy buenos y se eleva en las primeras horas es la mioglobina, pero por sí sola no es diagnóstica para cardiopatía isquémica, ¿sí? Y que el pico máximo es entre 6 y 12 horas y se va a normalizar a las 24 horas, pero la limitación es que tiene baja especificidad. Recuerden que en cualquier proceso inflamatorio, incluso algún traumatismo, la aplicación de una inyección puede elevar tanto lo que es mioglobina, lo que es CPK total, y que no necesariamente es por el evento isquémico. Ahora, para hacer diagnóstico de lo que se refiere con lo que es CPK o fracción MB, se menciona que debe tener más de 2 veces de acuerdo al valor de referencia. No pongo aquí lo que es números porque depende el laboratorio. Hay laboratorios que manejan 200, 250 y otros que manejan 60. Entonces depende el kit que utilicen para determinar lo que es la CPK. Entonces se toma o se considera que debe ser más de 2 veces del valor de referencia que tenga el laboratorio para decir que es diagnóstico como parte de muerte celular en un paciente con infarto agudo del miocardio. Y bueno, de la misma forma también sucede en lo que es la fracción MB, que también se debe de elevar. Bueno, de marcadores de inflamación son muy inespecíficos, aunque han hecho muchos estudios que se han determinado como pronóstico. Entre más esté elevado la proteína C reactiva, más posibilidades de muerte existe. También se menciona que otro marcador que es inespecífico son la presencia de leucocitosis, que esto por ser un proceso agresivo e inflamatorio se va a elevar y que también está directamente proporcional de acuerdo al tamaño del infarto. Entre más grande es el infarto, mayor leucocitosis va a tener y obviamente también sirve para pronóstico. Tienen peor pronóstico aquellos que tienen una leucocitosis importante. Ahora, dentro de los parámetros de disfunción ventricular, de eso tenemos los péptidos, tanto el auricular como el cerebral. Esto nos va a ayudar a determinar si el paciente, aparte del evento de cardiopatía isquémica, está cayendo en un cuadro de insuficiencia cardíaca y que obviamente estos también son pronósticos y si aparecen tienen mayor posibilidad de muerte. Del ecocardiograma, ya también se los había comentado, nos va a ayudar para determinar fracción de expulsión, ver complicaciones mecánicas, ¿sí? Y si en algún momento no tuviéramos la certeza diagnóstica, ver si hay alguna causa diferente a la cardiopatía isquémica
que esté causando el dolor torácico. Ahora les decía en relación a lo que es TIMI, esos son los parámetros que se toman, es lo que se les pone como puntaje. Entonces la edad, se menciona que si son menos de 65 años, es un puntaje de 2, si es más de 75, se le pone 3, ¿sí? Si la presión sistólica es menor de 100, es 3, si la frecuencia es mayor de 100, es 2, y al final se menciona que debe ser 14 puntos. Si llega, entre más tenga mayor puntaje, más posibilidades de muerte tiene el paciente. Bueno, entonces aquí tenemos la mortalidad a 30 años, de acuerdo a los puntajes, cómo va incrementando la mortalidad. Entonces tiene 35.9 con un TIMI mayor de 8. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, estas las pasamos rápido porque así como que ya los veo cansados, como que ya... ¿No están cansados? Bueno, por ahí dicen que no. Bueno, entonces el tratamiento es los medicamentos. Bueno, aquí tenemos igual, ¿no? El ácido acetil salicílico, ya lo habíamos comentado, cuáles son las dosis y todo. Lo que son derivados de lo que es ciclopidina. Aquí hay un medicamento que sí lo hay en México, el Trifusal, aunque no se utiliza frecuentemente, y el clopidogrel. Aquí están las dosis, son dosis iniciales, dosis de mantenimiento, ¿sí? Que se utilizan. Los betabloqueadores, de estos, bueno, tenemos los cardioselectivos, principalmente metoprolol, que esos se pueden utilizar IV, al igual que lo que es atenolol. Las dosis IV, aquí en México como tal no existe ni el metoprolol ni el atenolol IV, que siempre son vía oral. Entonces la vía oral que se maneja de metoprolol son de 100 a 200 miligramos y de atenolol de 50 a 100. Hay pacientes que requieren otro tipo de betabloqueador como es el carvedilol, dosis iniciales muy pequeñas de 3.125 llegando hasta 25 miligramos. ¿Sí? Entonces realmente la indicación es para disminuir frecuencia cardíaca, ¿sí? Y se ha visto que estos son de los mejores medicamentos para disminuir la mortalidad de los pacientes con cardiopatía isquémica. Ahora de los anticoagulantes, ¿sí? Aquí los inhibidores de la ECA, lo que va a modificar es la remodelación cardíaca, al igual que los inhibidores de los receptores de angiotensina. De los anticoagulantes les decía que puede ser heparina no fraccionada o las de bajo peso molecular, que de alguna forma, bueno, ya habíamos comentado algo. Entonces aquí nada más son las dosis, que esto, bueno, es con la práctica, se van aprendiendo. Ahora, en relación a lo que es warfarina, en un paciente con un evento isquémico agudo es raro usar warfarina. Casi siempre se va a utilizar en aquellos que ya tienen daño miocárdico, que tienen una fibrilación auricular en forma permanente y obviamente se va a dar junto con cualquier tipo de la heparina con la finalidad de mantenerlo anticoagulado y que a la larga no desarrollen alguna complicación trombótica. Y bueno, de los inhibidores de los receptores de angiotensina también, perdón, de los inhibidores de los receptores de las glucoproteínas ya habíamos comentado, el tirofiban. Y aquí de la terapia ya como tal de reperfusión, tenemos los fibrinolíticos y lo que es la angioplastía. Entonces, la indicación es que el paciente tenga menos de 6 horas de evolución. Les decía, lo ideal es que deben de tener entre 30 y 90 minutos y un promedio de 60 minutos para que tenga efecto. ¿Sí? Sí se puede utilizar en forma tardía, pero los beneficios son menores. El beneficio mayor es entre los primeros 60 a 90 minutos, cualquiera de los dos tratamientos. Ahora, de lo que
Para seleccionar lo que es la terapia fibrinolítica, bueno, tenemos aquí lo que ya habíamos comentado previamente, menos de 6 horas, que tenga bloqueo de rama izquierda, en este caso que tenga Quiniquimba 2, que tenga elevación del segmento ST y que tenga un cuadro sugestivo de 20 minutos. Aunque aquí también hay que tener cuidado porque esto puede caer en lo que es una angina inestable y no necesariamente va a tener muerte celular. ¿Sí? Y si al menos que tengamos esto y que ya tengamos algunos marcadores de muerte celular, entonces es cuando se indica. Ahora, de los fibrinolíticos que más se utilizan, el más antiguo es streptokinasa. Tenemos lo que es alteplase y perdón, aquí son diferentes, es alteplasa y anteplasa, y el tenecplasa. ¿Sí? Realmente el fundamento de todos es lo mismo, es destruir la fibrina, ¿sí? Y el objetivo es abrir el vaso coronario destruyendo el trombo, ¿sí? Los esquemas es de acuerdo este es el de primera generación, es el de última generación que se utiliza rápido, en un bolo, y el efecto es permanente. Antiguamente la streptokinasa se utilizaba de 30 a 60 minutos, ¿sí? Y era muy lento. Ahora, la complicación de hemorragias, se ha visto que de los más nuevos son los que se pueden complicar con complicaciones hemorrágicas.